Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar nuestro rato de oración con algunas ideas que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que es bueno volver a ellas. Y aunque sea una introducción a este diálogo con el Señor, con estas ideas tan conocidas, pues intentemos irlas conversando con Él, ¿no? Dios nos llama a la plenitud. Dios nos llama a la santidad. Ser santo. Ser santo. Y para ello, pues Dios nos da todo lo necesario, nos da su gracia continuamente, misericordiosamente. Ser santo es procurar hacer en esta vida todo el bien posible, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Pero si le decimos a Jesús, pero esta palabra santidad, pronunciada así, a secas, hay que reconocer que asusta un poco, impresiona. Podemos tener una idea equivocada de lo que es un santo y por eso sentimos como que es muy grande la meta. Porque en el fondo podría ser que estamos pensando o imaginando que un santo es una persona que ha sufrido mucho durante su vida. Una persona que su vida estuvo repleta de incomprensiones y sufrimientos. En definitiva, que ser santo es algo triste y hasta cierto punto con mucha soledad. Y no es así, no es así. Nada más lejano a lo que es la santidad. Por eso te animo a que se lo digas a Jesús. Jesús, auméntame la fe, dame más luz en mi intelecto para intentar comprender qué es ser santo, qué es ser santo. No puede haber un santo infeliz y triste. No se concibe a una persona que recorra su camino hacia el cielo sin ilusión y con muchísima rutina, aburriéndose en cada uno de los pasos que va dando. Una persona solitaria y sin amigos, resignada con lo que le ha tocado vivir. Esto no es un santo. Esto no es un santo. No puede serlo. A esto no estamos llamados. Por eso digámosle a Jesús, auméntame la fe. Un santo es alguien que influye en su entorno, alegre, dinámico, un hombre, una mujer de su tiempo, que arrastra a otros hacia Dios, que disfruta de la vida, que es apasionado, que quiere transformar la sociedad, un país, el mundo, transformar la tierra, que anima a muchos a dirigir sus pasos hacia el cielo, que a lo que estamos llamados, que es capaz, en palabras de San José María, de ser otro Cristo, el mismo Cristo. Por eso, ¿te imaginas a Cristo triste y desilusionado? Pues un santo tampoco puede, no es esto, ni parecerlo, ni parecerlo. Dios nos llama a ser santos de verdad, sin que nos falte un pelo, como decía San José María. Cristianos de veras, auténticos, y si no, habremos fracasado. Es un compromiso en el que empeñamos la vida entera, sin reservarnos nada para nosotros mismos,
porque es hacer el bien, todo el bien que yo pueda a los demás. A ese querer divino es lo que llamamos santidad, vocación, camino de entrega, llamada, el modo concreto como Dios quiere que vivamos. Y en este empeño por ser santos, merece la pena poner todo nuestro esfuerzo, aprender a vivir muy bien cara a Dios, dejarnos iluminar por el mismo Señor y por el ejemplo de quienes ya nos han precedido y han llegado victoriosos a la meta. Ayudar a nuestros familiares, amigos, compañeros, siendo cada uno de nosotros ejemplo para la vida de los demás, apoyo firme en los momentos de debilidad o de duda de los demás. Claro, ser santo, le decimos a Jesús, es una meta que claramente supera nuestras fuerzas, pero con tu ayuda, Señor, puedo alcanzarla. Y Jesús está empeñado en que lleguemos al cielo, y que no lleguemos al cielo así medio arrastrados, no, sino cargados de buenos frutos. Por eso Jesús nunca nos negará su ayuda, su perdón. Por eso nos entrega su cuerpo y su sangre en la comunión. Y nos ha dejado el gran sacramento de la confesión. Jesús está empeñado y por eso el mismo Señor nos advierte que en el mundo y en el corazón de cada uno de nosotros hay trigo y cizaña. Hay bien y hay mal. Y por eso con estas ideas es que uno llega pues a esta parábola que se nos presenta el día de domingo, este día domingo, la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús la presenta de esta manera, dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los criados dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Y el dueño del campo les dice: un enemigo lo ha hecho. Y los criados, entonces todos impacientes, le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Fíjate cómo el Señor nos cuenta esta parábola, y así termina esta parábola, ¿no? Con esas palabras del dueño de decir: esperar, espera, hasta que crezca. Por eso entre las parábolas del Evangelio, esta es una parábola bien compleja, de la cual Jesús después les dio explicaciones a los discípulos. La parábola del trigo y la cizaña nos habla del bien y el mal que hay en el mundo y en el corazón. Y pone el acento en la paciencia de Dios, La escena tiene lugar, y ahí ya nos podemos ir metiendo cada uno de nosotros, en este campo, donde el dueño lo ha cuidado el campo y ha buscado buena semilla, trigo, cosas buenas. Pero una noche llega el enemigo. Fíjate que en hebreo, enemigo
tiene la misma raíz del nombre Satanás, el que hace división. El enemigo, aprovechando que están dormidos, no cuidan el campo, aquellos servidores, aquellos siervos, entonces siembra cizaña. El demonio siembra mal para dividir a las personas, las familias, las naciones, los pueblos. La cizaña. Ha querido escoger Jesús esta plantita que era muy conocida en la antigüedad, que es, y fíjate, esto lo he ido a buscar para que uno pueda hacer mejor la oración. La cizaña es una planta que se da generalmente en medio de los cereales del trigo y crece al mismo tiempo que la buena semilla, que el trigo. Crecen al mismo tiempo. Es muy parecida al trigo. Solo el ojo experto del labriego sabe distinguir trigo de cizaña. Más tarde se va a diferenciar porque su espiga es muy delgadita, en cambio la del trigo es mucho más gordita. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que si uno recogía pues trigo, aunque hubiera muy poca cantidad de cizaña y se mezcla con harina aquello, eso contamina. Y al hacer pan es muy perjudicial para el hombre, lo puede intoxicar. Por eso sembrar cizaña entre el trigo era un caso de venganza personal que se dio muchas veces, especialmente en el oriente. Las plagas de cizaña, dice todavía un experto, eran muy temidas por los campesinos porque podían llegar a perder toda una cosecha. Y los padres de la iglesia en los primeros siglos, cuando comentaban esta parábola, decían que la cizaña es una imagen de lo malo, del error, que al principio se confunde con la verdad, pero que después tiene consecuencias catastróficas. Y es lo que a veces nosotros vemos, le decimos al Señor. Por eso, Jesús, ayúdame a tener fe y a hacer oración, porque esta parábola no ha perdido nada de actualidad. Muchos cristianos se han dormido y han permitido que el enemigo siembre mala semilla en sus corazones o en el corazón de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros. Y eso es lo que a veces vemos, la gente, decimos al Señor, y también me pasa a mí, Señor, o sea, que yo tengo cosas buenas, pero también cosas malas, que he permitido que se siembren en mí. Por poner un ejemplo muy delicado, pero es así, fíjate cuánta gente va por la vida teniendo ese deseo de construir una familia, de unirse un hombre con una mujer, ¿verdad?, para construir una familia, pero no se casan y empiezan a vivir juntos. Y puede ser que tengan buen corazón y buenas intenciones y sean buenas gentes con los demás, pero se les ha mezclado el error en su corazón, en su ambiente. Decimos, Jesús, que yo entienda, aprenda a hacer oración. La enseñanza de esta parábola es doble. Ante todo nos dice que el mal que hay en el mundo, nos está diciendo Jesús, no proviene de Dios. Dios no nos está probando, decir, bueno, te voy a poner un poquito aquí de mal para ver cómo funcionas. Dios no hace eso. El mal que hay en el mundo y en el corazón no proviene de Dios, sino del maligno. Pero nosotros, si no estamos vigilantes, podemos contribuir a que ese mal cada vez sea más grande. Es curioso, el maligno va de noche a sembrar la cizaña, en la oscuridad, en el momento de menos vigilancia. Y entonces va y siembra aquello que después produce confusión. El maligno no siembra el mal a plena luz del día.
No, es astuto, nos está diciendo Jesús con esta parábola. Ha sembrado el mal en medio del bien, en el momento de menor vigilancia. Mejor vigilancia. Y así es imposible separarlos claramente. Claramente. Por eso, ¿cuál es la primera enseñanza de la parábola? Que el mal no proviene de Dios, sino del maligno. Y por eso hay que estar vigilante. Vigilante. Buscar que crezca lo bueno. Buscar la plenitud. Ser vigilante y no contribuir al mal, sino contribuir al bien, a la santidad. Por eso, fíjate, esa palabra cizaña, pues eso ha pasado a la tradición cristiana y al modo de hablar. Cuando uno le dicen, no seas cizaña, no estés hablando eso, no seas cizaña. Por eso díselo al Señor, Señor, que yo esté vigilante y que yo contribuya al bien, que yo nunca produzca división, ni con mis mentiras, ni con pleitos, ni con mi mal carácter, que yo no sea cizaña, que yo no sea cizaña, que yo contribuya al bien. ¿Cuánto bien podemos hacer cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros de verdad nos esforzamos por vivir y buscar la santidad? Es un muy buen ejemplo. A veces qué desanimante es ir a misa o ir a hacer un rato de oración en la mañana y la gente que tengo yo alrededor está dormida, está con mucho sueño. Esta es una gente como que uno dice, no veo yo que luche. O que uno llega corriendo a misa para llegar puntual y otros entran como tan frescos, ¿verdad? Tarde, ¿verdad? Frescos. Eso es cizaña, ¿eh? Es un Señor, que yo contribuya al bien, que yo contribuya al bien. Y aquí pasamos al segundo tema, ¿no? De que la parábola nos está diciendo, ¿no? Que es esa impaciencia entre los servidores que se durmieron y el dueño del campo. Dueño del campo. La paciencia del dueño y la impaciencia de los servidores. Claro, nosotros a veces tenemos como una gran prisa, ¿no? Por cuando vemos algo malo, por quitarlo, por clarificar las cosas. Somos impacientes, ¿eh? Y a veces ese mal se ha metido porque no habíamos sido vigilantes, pero después lo queremos solucionar rápido. Y le decimos, Jesús, que yo aprenda lo que me están diciendo. Que yo aprenda lo que me están diciendo. Dios, que está representado en ese dueño del campo, sabe esperar. Él mira el campo del corazón y del mundo con paciencia y con misericordia. Ve mucho mejor que nosotros el mal, pero ve también los brotes de bien y espera con confianza que aquello bueno madure. Por eso da la gracia. Dios es paciente, sabe esperar. Sabe esperar. Por eso ese dueño del campo nos está dando en esta parábola como la actitud que hay que tener es de paciencia. Estar vigilantes y ser pacientes. Y ser pacientes, no ser impulsivos, desesperados por arreglar las cosas. No, ser pacientes. Por eso el dueño del campo nos deja ver Jesús que espera al final, a la siega, para poder separar las cosas buenas de las malas. Y así es Dios. Dios se toma muy en serio nuestra libertad. Se toma muy en serio nuestra libertad. No es indiferente a lo que está pasando, pero es paciente, es paciente. La paciencia no es indiferencia al mal. No se puede crear confusión entre bien y mal. Ante la cizaña presente en el mundo, fíjate esta explicación, ¿no? El que sigue a Jesús está llamado a imitar la paciencia de Dios.
con la confianza que la victoria final es del bien, es de Dios. ¿Ah? Y esto, ¿cuántas veces nosotros notamos que la gente quiere que el que es autoridad, el que, el que es entregado a Dios o el mismo Dios actúen con una gran fuerza para quitar el mal? No, 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 no. El Papa Benedicto XVI hace ya años, en el 2005, el Papa explicaba esto, fíjate, decía, no es el poder lo que redime, sino el amor. Esto es lo más distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces, decía Benedicto XVI, desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y creara un mundo mejor? Y entonces el Papa, muy profundo, decía, todas las ideologías de poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opone al progreso y a la liberación, destruyendo. Y Dios no es así, explicaba el Papa. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante también necesitamos de su paciencia. El Dios que se ha hecho Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Qué tremendo esto del Papa, ¿no? ¿Cómo lo explicaba, no? O sea, y esto sale de la parábola. Le decimos, Jesús, ¿qué me están diciendo? Que de estar vigilante y después tener paciencia, que no es ser indiferente, pero no ser arrebatado para intentar arreglar todo de una vez, sino de vivir con alegría y como una aventura, con paciencia, el cosechar el bien. Nosotros no confundimos el mal con el bien, no somos indiferentes, pero contribuimos al bien con vigilancia y con paciencia, con perseverancia. O sea, ¿qué nos estamos diciendo? O sea, yo me doy cuenta que este amigo mío está yéndose por un mal camino. Pues no soy impaciente y duro con él, sino que soy firme, sereno y pacientemente le voy explicando esto, lo otro, tal, aquí. Igual hasta conmigo mismo. Me doy cuenta que tengo este vicio o este pecado que es muy recurrente. Vigilo que no se meta más. Y al mismo tiempo tengo paciencia. Me confieso todas las veces que haga falta. Y le decimos al Señor, qué impacientes somos, ¿no? Impacientes a veces con nosotros mismos. O sea, queremos que este defecto ya desaparezca. No, que no está hablando esta parábola. Vigilancia y paciencia. Bueno, pero he ido a buscar esto que me parece que sirve, o sea, decir que es, ¿cuáles son las características de una persona paciente? Paciente. Entonces tal vez pueden servir, ¿no? O sea, una persona paciente sabe controlar sus pensamientos negativos mientras espera. A ese Jesús le decimos cuántos pensamientos negativos tenemos de nosotros mismos y de los demás, y eso nos vuelve muy impacientes. Se toma las cosas con calma, que no es indiferencia. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y me lo tomo con calma, no arrebatado. Permite que las cosas se desarrollen en un tiempo prudente y sin estrés. Y sin estrés. O sea, ya irá creciendo, ya iré creciendo. No lo suelto, no lo dejo. Se toma el tiempo para disfrutar de lo bueno. Eso es una característica de la persona paciente, ¿eh? Sabe tomarse el tiempo. No es un activista, no es un arrebatado, un impulsivo, ¿eh? Porque el activismo es impaciencia.
no presiona para agilizar las acciones de los demás, siembra con paciencia y constancia. O sea, esto qué bonito es esto, ¿no? O sea, fíjate que cuando una persona dice, yo quisiera conocer la doctrina católica, y al menos en el Opus Dei a veces uno le dice, ¿querés conocerla? Pues te ofrezco 40 charlas. ¡40! ¿No podrían ser unas 10 y así sintetizadas? No, hombre, sé paciente. Saber disfrutar de las cosas, sembrar con paciencia. Otra característica, trabaja de manera constante, sin buscar el que se lo agradezcan o el premio. No simplemente soporta, sino que busca que crezca el bien. Características todas de la paciencia, ¿no? Características de la paciencia. Al final, nos cuenta el Señor en la parábola, el mal será quitado y eliminado en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, es decir, en el tiempo del juicio. Los encargados de cosechar seguirán la orden del dueño y separarán la cizaña del trigo, y la cizaña la quemarán. Ese es el día del juicio final. Aquel que ha sembrado buen trigo en su corazón y en el mundo, estará entonces en el cielo, habrá vivido con plenitud. Todos seremos juzgados, de decir, de cuánto hemos vigilado nuestro corazón y a los que tenemos a nuestro alrededor. O sea, así de sencillo. O sea, por eso decimos nosotros al Señor, Señor, ayúdame de verdad a que haya un crecimiento en el bien, No quiero terminar sin estas ideas. Decía un escritor contemporáneo que el trigo, al tener al lado a la cizaña, le obliga a ser mejor, a usar mejor su libertad, a vigilar y hacer crecer lo bueno. A veces nosotros nos damos cuenta que podemos estar rodeados de muchas cosas malas. Ese mal a mi alrededor me lleva a mí a ser más vigilante y más paciente, a ser más constante para que crezca lo bueno. Qué fácil es decir, ay, qué mal está el mundo, qué mal está todo, y entonces yo me centro en mí mismo. No, o sea, esa vigilancia, esa paciencia me lleva a buscar la plenitud, a sembrar cada vez el bien, a ser más apostolado, a trabajar mucho y mejor, a dar buen ejemplo, a lejos de mí el ser una cizaña, el ser cizaña. Por eso hemos de terminar, y como terminamos, como siempre, pues acudiendo a la Virgen Santísima. Y yo te animo a que se lo digas, Madre mía, que yo me decida a buscar la plenitud, que yo crezca en paciencia, en misericordia y vigilancia. ¿Y esto cómo se puede concretar, Madre mía? A veces es decir, volvemos a estas cosas tan básicas, a tener una relación más sana con la confesión, que eso es paciencia, confesarme todas las veces que haga falta, pero también a ser más apostolado, a dar buen ejemplo, a no vivir solo centrado en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.